Bueno, veníamos de madrugada sobre las 7 de la mañana, bajábamos la calle Serrano y habíamos estado pitando en los hoteles de lujo, habíamos pasado por la Bolsa y nuestra intención era acercarnos al Hotel Ritz, y un camarero salió de una cafetería pequeña a increparnos al propio piquete de huelga. Y hubo pues un pequeño incidente sin importancia. Y lo que pasó es que la policía cargó a nuestras espaldas de forma desproporcionada, sin justificación alguna y sobre todo sin mediar palabra, que era lo que nosotros no entendíamos. Fue bastante duro, golpearon bastante, nos detuvieron y fuimos a la comisaría de Moratalá. Ahí estuvimos esperando a ser asistido por los abogados y hasta las 8 de la noche no pudimos ver a nuestros abogados. Para mí fue sorpresivo de la forma que actuó la policía. Éramos un piquete totalmente pacífico, no éramos ni somos personas agresivas ni violentas. Somos sindicalistas, hemos estado en muchos piquetes y nunca había ocurrido lo que ocurrió ese día. Fue totalmente, como ha dicho el compañero, desproporcionado, no entendíamos el porqué. Yo no esperaba nunca que por no hacer nada uno estuviera encausado en este proceso. La actuación nuestra pues ha sido la de siempre, la de toda la vida, es decir, no lo entiendo, no lo comprendo. Yo no participé en ningún acto violento ni contra la fuerza de seguridad ni contra los trabajadores. El 315 está encuadrado dentro del delito contra el derecho de los trabajadores. Lo que pasa es que el punto 3 es el que ha pervivido durante el tiempo, pensando como que las mismas penas que se utilizaban contra aquellos empresarios que obligaban a sus trabajadores a ir a trabajar el día de huelga tenían que ser para los piquetes que coaccionaban, ¿no? Entonces, lo curioso es eso, que es que ningún empresario ha sido condenado por el 315, el punto 1, ¿no? O el 314 o el 313, que es el delito contra el derecho de los trabajadores. Eso es lo más curioso. Se ha utilizado de forma torticera porque además nos piden el mayor de las penas. Entonces la vara de medir que se ha utilizado en este caso es completamente desproporcionado. Porque si los banqueros en este país se han quedado con los ahorros de nuestros mayores y les han timado y les han estafado y solo le piden 4 años, a nosotros por ejercer un derecho fundamental que nos pidan 7 años, es completamente desproporcionado. O sea, es que la vara de medir de la Fiscalía cumple un requisito completamente ideológico. Y eso es lo que nosotros no podemos concebir ni entender, porque la Fiscalía está para defender la legalidad, no el planteamiento ideológico de un gobierno. Es un artículo que viene de la época franquista, pero que nunca se había usado. Las personas que ya tenemos una edad hemos participado en tantos movimientos, tantas manifestaciones, piquetes, etcétera, siempre de forma más o menos pacífica. Nunca había sucedido. A raíz de que entra el gobierno de este gobierno, el de Mariano Rajoy, se debió de dar una orden que detuvieran o hubiera suficientes detenciones para intentar paralizar los movimientos sociales que había. Este gobierno, pues una de las actuaciones que tuvo para, digamos, paralizar un poco a la sociedad, pues fue hacer uso de ese artículo por el cual te pueden condenar, y de hecho por el que nos condenan a nosotros, que es por atentado a la autoridad y por atentado a los trabajadores, lo cual tiene su gracia, porque algunos que llevamos a 35 o 40 años defendiendo a los trabajadores, que se nos acuse y se nos quiera meter en la cárcel por atentar contra el derecho de los trabajadores, pues no deja de tener su gracia, ¿no? Me ha afectado a nivel personal, es decir, son 5 años esperando sin saber qué es lo que te puede ocurrir y pensando que tienes un pie como se suele decir, un pie más dentro que fuera. A mí sí me ha afectado psicológicamente. Son 5 años de incertidumbre, de impotencia. También te afecta, quieras o no, al entorno familiar.
y así lo estoy viviendo. Esto también lo viven nuestras mujeres, nuestros hermanos, nuestras madres, padres. Yo hace casi un año que falleció mi padre, y ver que mi padre no haya podido saber que soy inocente, pues me duele muchísimo. Tenemos claro nuestra inocencia, sabemos que somos inocentes, nuestros compañeros que estuvieron lo saben perfectamente, lo han vivido también con nosotros esta pesadilla. Vamos a afrontar el juicio con valor y con entereza, porque tenemos muy claro nuestra inocencia y sabemos perfectamente que el final de nuestra pesadilla será el día 21 de junio. Tenemos la esperanza de que el proceso, el juicio, la sentencia del juez no sea favorable para nosotros, porque en fin, por la acusación que hace la Fiscalía a través de lo que ha sido el informe policial, son falsos, no se ajustan a la realidad que pasó en aquel momento, que justo aquí donde estamos fue donde ocurrieron los hechos, aquí al lado del Hotel Ritz. Por lo tanto, te queda la esperanza de que por parte de la justicia, por parte del juez, haya una sensatez y, igual que ha ocurrido ya en otros procesos de otros compañeros de otras empresas. Por lo tanto, tenemos esa esperanza y esa convicción de que, sabiéndonos que es falso todo de lo que no se nos acusa, que no hemos participado en nada, que no hemos sido gente agresiva ni violenta, pues esperamos una sentencia satisfactoria para nosotros. Esperamos la derogación del artículo 315.3, que los partidos políticos que nos dieron su apoyo hace 3 años lo sigan manteniendo y que se dediquen realmente a derogar las leyes que nos han hecho daño, y que piensen realmente que todavía queda mucha gente encausada por este artículo, que también deroguen otros artículos que no ayudan a la manifestación de los ciudadanos, como la ley Mordaza, y que evidentemente un Estado de Derecho sin libertad de expresión y sin poder manifestarse no es posible. Está habiendo movimientos en el Congreso de los Diputados, ha habido ya proposiciones presentadas de ley para intentar derogar la ley Mordaza, en este caso, que conlleva el artículo 315, que es por el que estamos más afectados. Proposición hecha en este caso por parte del Partido Socialista, que todos los grupos han votado a favor, por eso salió aprobada, excepto el Partido Popular, que votó en contra. Yo ahora estoy viendo un poco más de movimiento que estos años atrás sobre esta cuestión. Por lo tanto, sí puedo decir que estoy un poco satisfecho de cómo se están llevando las cosas, no solamente por los movimientos que hay en el Parlamento, sino también por las organizaciones, entre ellas también la nuestra de UGT, que nos sentimos que están pendientes del tema, y nos sentimos, pues lógicamente, un poco arropados, y por la sociedad en general también, porque es verdad que nunca había habido tantos movimientos y se había movilizado tanta gente como lo están haciendo ahora desde que este gobierno llegó al poder. Espero una reacción positiva el día 21 por parte de la sociedad, por parte de la organización que siempre nos ha estado apoyando, que nos hemos sentido muy arropados. Espero también una reacción por parte de nuestra federación, que también nos ha apoyado y nos ha arropado, de la UGT Madrid, que también ha estado muy presente, y en ese aspecto nos hemos sentido muy arropados, y también de amigos, compañeros, gente de la calle que nos conoce, abogados, incluso empresarios, que cuando conocían nuestra situación, porque además Nogales y yo nos hemos dedicado a la negociación colectiva. Nogales es mediador del Instituto Laboral, es un especialista en la negociación, es una persona que se dedica a mediar
y que cuando él ha explicado que le pedían 7 años de cárcel, la propia gente del Instituto Laboral ni lo entendía. Agradecer a la sociedad civil por haber apoyado las manifestaciones y seguir en constante apoyo, porque saben también perfectamente que esto ha sido desproporcionado e injusto y que la movilización sigue, que no podemos pararnos, que tenemos que seguir en pie, porque para poder ejercer los derechos pues tenemos que, el principal derecho fundamental es el de la huelga, y sin huelga y sin derecho de huelga no puede haber sindicatos. Bueno, pues estamos aquí en los juzgados de Plaza Castilla, que aquí fue el peor de los días. Al día siguiente, el día 30 de marzo del 2012, nos trajeron a las 8 de la mañana en un viaje que yo no podré olvidar, después de pasar una noche malísima, casi sin dormir, no sabiendo exactamente lo que nos habían pasado. Empezó otro mundo, otra situación completamente diferente. Los calabozos es un lugar que no recomiendo a nadie, oscuro, hay hacinamiento, en una sala grande, desorganización y sobre todo deshumanización. Luego me contaron que nuestras familias estaban aquí fuera, no sabían nada. Bueno, para ellos también fue muy doloroso, y luego llegó el momento con el juez de instrucción, y ahí sí que ya no era surrealista, era ya una situación completamente imposible de entender, cuando la petición del fiscal, en tu caso fueron 3 años y medio, a Nogales le pidieron 3 años y medio y a mí me pidieron 4 años, y a los dos nos dijo lo mismo, que era necesaria la prisión preventiva para ejemplarizar a la sociedad, y sobre todo porque la organización nos podía ayudar a salir del país. Que a mí el fiscal fue incapaz de mirarme a los ojos en todo momento. Cuando él decía lo que estaba diciendo, fue incapaz de mirarme a los ojos. Luego, cuando salimos allí a las 3:30, que cuando nos dieron el auto de libertad, lo que mejor recuerdo y lo que me da un halo de esperanza es que el auto de libertad decía que la petición del fiscal había sido completamente desproporcionada y desmedida a lo que era la legislación española. Bueno, también lo que queremos recordar ahí en esa escalera es como la gente de la organización de UGT estuvo con nosotros hasta el final, y luego cómo nos recibieron los compañeros de la UGT cuando salimos, que yo creo que también eso fue un momento muy emocionante, con mucha tensión, porque bueno, acabamos de vivir una situación muy difícil de entender, y luego también otra situación en la que las emociones estaban a flor de piel y uno estaba abrumado. Nunca en este país había existido un ataque tan frontal a los derechos de los trabajadores, a los piquetes, a los sindicatos, como sucedió en esta huelga. Decir al resto de la sociedad que la lucha continúa, que tenemos que seguir luchando, que nosotros somos los dos de la lealtad, que nos apoyéis, que nos dediquéis vuestro tiempo tanto en Facebook como en Twitter, y que nos ayudéis a que esta causa siga adelante. No es un tema solo de nosotros dos, sino es un tema de toda la sociedad, porque aquí lo que estamos defendiendo es un derecho fundamental, que es el derecho de huelga. Y la protección, derecho y protección de los trabajadores en general, de todos. Es decir, que no es una cuestión sindical exclusivamente, sino que es una cuestión de la sociedad y en particular de los trabajadores.